¿Alguna vez alguien ha intentado levantar un edificio sin tener planos? Suena locura, ¿verdad? Pues en el mundo del software pasa algo muy, pero que muy parecido. Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar cómo se crean esos planos para la parte más crítica de cualquier aplicación, su base de datos. Venga, vamos al lío. A ver, es que es la pregunta del millón, ¿no? La tentación está ahí, abrir el gestor de la base de datos y, ala, a crear tablas sobre la marcha. Parece que así se va más rápido. Pero, seamos sinceros, en el desarrollo profesional esa forma de ir haciendo no es solo un riesgo, es comprar papeletas para que todo acabe en desastre. Casi una garantía, diría yo. Y aquí está la clave de todo. Como bien se apunta aquí, el desarrollo serio no empieza con el teclado y el ratón, empieza por entender. Primero hay que descifrar qué se necesita, cuál es la lógica del negocio, y solo entonces se diseña una solución que encaje como un guante. Ponerse a crear tablas sin un plan es como apilar ladrillos a lo loco y esperar que, por arte de magia, aparezca una casa. Así que vamos a ponernos el casco de arquitectos de la información. Nuestro trabajo es ese, crear un plano detallado, un diseño que sea fuerte, que aguante todo el peso de la aplicación, no solo hoy, sino también mañana. Es, literalmente, el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Vale, este va a ser nuestro plan de ruta. Primero, entenderemos por qué es tan vital tener un plano. Después, veremos cómo escuchar para saber qué dibujar. Luego, nos pondremos manos a la obra con el mapa conceptual y sus reglas. Y para terminar, veremos cómo ese boceto, ¡zas!, se convierte en una estructura real y sólida. Venga, pues empezamos por el principio de todo. ¿Por qué es tan importante este plano? Mirad, un diseño sólido es lo que marca la diferencia entre un sistema que va como la seda durante años y uno que a la mínima se viene abajo. Evita problemas como tener los datos de un cliente duplicados por todas partes o peor, inconsistencias que te llevan a errores de facturación garrafales. Y sobre todo un buen diseño permite que el sistema crezca con el negocio, sin tener que dirarlo todo y empezar de cero. El tiempo que se invierte aquí al principio ahorra una cantidad de dinero y de dolores de cabeza que no nos podemos ni imaginar. De acuerdo. ¿Y cómo se empieza a dibujar ese plano? Pues mira, no con un lápiz, sino con las orejas bien abiertas. La primera fase es el análisis de requerimientos, que no es otra cosa que una conversación profunda para entender qué se necesita de verdad. Esto no va de improvisar, ¿eh? Es un proceso sistemático. Se trata de hablar, sí, pero sobre todo de escuchar. Y de apuntarlo todo. ¿Qué información entra? ¿Qué se hace con ella? ¿Qué se espera conseguir? También hay que definir claramente los límites, hasta dónde llega nuestro edificio. Y punto crucial, hay que validar todo con la gente que lo va a usar, porque un plano basado en suposiciones es papel mojado. Y ojo, que no todos los requerimientos son iguales. Primero están los de negocio, que son el porqué de todo, el objetivo final. Luego los funcionales, que ya detallan el qué tiene que hacer el sistema, acción por acción. Después vienen los de integridad, que son las reglas del juego que deben cumplir los datos. Y por último, los de seguridad, quién entra, quién no y qué puede tocar cada uno. Es un interrogatorio en toda regla para construir sobre seguro. Bien, una vez que hemos escuchado y lo tenemos todo bien apuntado, llega el momento de la verdad, traducir esas palabras a un lenguaje visual. Pasamos de la conversación al boceto. Vamos a dibujar el mapa de nuestra información. Y el estándar de la industria para hacer este plano es el modelo entidad-relación, OER para los amigos. Es básicamente una forma gráfica y universal de representar cómo se estructuran los datos. Lo bueno, que lo entiende tanto el equipo técnico como el cliente. Así, todos están en la misma página antes de escribir ni una sola línea de código. Es el estándar por algo, porque funciona. El primer ladrillo de nuestro mapa son las entidades. Si lo pensamos en plan gramática, son los sustantivos importantes de nuestro sistema. Son esas cosas principales sobre las que necesitamos guardar información. Aquí en la imagen se ve perfecto. Cada rectángulo es una de esas cosas clave. Aquí, por ejemplo, tenemos la entidad profesor y la entidad alumno. Son los protagonistas de nuestro sistema, por así decirlo. Vale. Si las entidades son los sustantivos, los atributos vienen a ser los adjetivos. Son las características concretas que nos interesan de cada entidad. No nos interesa el profesor a secas. Nos interesa su nombre, su identificador, su especialidad, los detalles. Este ejemplo lo deja clarísimo. La entidad es persona y de ella cuelgan sus atributos: nombre, documento, edad. Estos son los datos específicos que vamos a guardar para cada persona que esté en nuestro sistema. Y nos falta la última pieza del puzzle, las relaciones. Si las entidades eran los sustantivos y los atributos los adjetivos, las relaciones son los verbos. Son las líneas que conectan nuestras entidades y nos cuentan cómo se llevan entre ellas, cómo interactúan. Si volvemos a nuestro diagrama, vemos estas relaciones en acción, que se suelen representar con rombos. Fijaos en el rombo que dice imparte, que conecta al profesor con el curso, o en el de toma, que une al alumno con el curso. De repente, todo ese caos de requisitos empieza a tener forma de mapa lógico y ordenado.
Un plano de una casa no solo dibuja paredes, también dice dónde no se puede construir, qué materiales hay que usar, pues en nuestro plano de datos estas son las reglas de integridad. Y aquí viene lo importante. Estas reglas no son un capricho técnico, son la lógica del negocio hecha código. Si en el mundo real un pedido siempre tiene que tener un cliente asociado, pues la base de datos tiene que obligar a que eso se cumpla. Así nos aseguramos de que los datos son un reflejo fiel de la realidad y que siempre nos podemos fiar de ellos. Y tenemos dos tipos de reglas. A la izquierda, la integridad del modelo, que son las que ya vienen de fábrica con el sistema de base de datos. Por ejemplo, que no pueda haber dos filas con el mismo identificador. Y a la derecha, la integridad de usuario, que son las que definimos nosotros a partir de lo que nos pide el negocio. La señal de stop es un buen ejemplo. Impedir que un cliente tenga más de 5 pedidos activos a la vez es una regla de negocio, no una limitación técnica. Muy bien, ya tenemos nuestro mapa conceptual, nuestro plano detallado. ¿Y ahora qué? Pues vamos a ver cómo este boceto encaja en todo el proceso de construcción. Aquí se ve el viaje completo. Partimos del mundo real con ese análisis de requisitos, con eso creamos nuestro modelo conceptual, que es el plano ER que hemos diseñado. Este plano luego se traduce a un modelo lógico, donde ya empezamos a pensar en tablas y columnas, y finalmente eso se convierte en un modelo físico, que ya es el código concreto para crear la base de datos en un servidor. Nuestro trabajo ha sido ni más ni menos que poner los cimientos de todo el edificio. Y aquí está el porqué de todo este esfuerzo. Cada hora que se invierte en esta fase inicial de diseño se multiplica por 100 en ahorro de tiempo, de dinero y de frustración en el futuro. Es la diferencia entre tener un sistema fácil de mantener y una auténtica pesadilla de reparaciones constantes. Y cerramos con esta reflexión. Un buen diseño es invisible. Pasa desapercibido. Como los cimientos de una casa. Nadie piensa en ellos, pero lo aguantan todo. En cambio, un mal diseño no para de gritar. Grita en forma de errores rarísimos, de una lentitud que desespera a cualquiera, de datos corruptos que llevan a tomar malas decisiones, y sobre todo en la imposibilidad de hacer crecer el negocio. El coste no es solo técnico, es un freno en seco al éxito. Ahí lo dejo.